No nos olvidemos que el modelo político que defiende esta gente nos llevó a un país con 57% de pobres. Cuando levantamos la alfombra y vimos lo que realmente había detrás de todo el humo kirchnerista. 57% de pobres, es decir, ellos amaban tanto a los pobres que los multiplicaban. Y la gran pregunta es ¿por qué les conviene que haya pobres? Fundamentalmente por dos motivos. Por un lado, porque son sus clientes fundamentales. ¿Qué le venden a ellos al pobre? Políticas públicas. Y cada política pública fue durante el kirchnerismo una excusa para la corrupción. Cuanto más pobres habían, más Estado presente. Cuanto más Estado presente, más caja. Cuanto más caja, más dinero para ellos, para que terminen viviendo en ese tipo de casas y dándose los lujos que ya todos bien le conocemos. Cosa que durante Milei, hay que dar el dato, la pobreza bajó al 31% en solo 2 años. De 57% a 31% en solo 2 años. Los libertarios no queremos pobreza, amamos a los pobres. Como los amamos, no los multiplicamos, queremos sacarlos de la pobreza y eso es lo que se ha estado haciendo en estos 2 años. Que ahora ustedes lo conocen, es un ideólogo, es escritor, además politólogo, es fundador de Fundación Libre, está con nosotros, uno de los, diríamos, ideólogos, ¿por qué no?, de las ideas que propone el presidente Milei y de la Fundación Faro. ¿Qué tal, Agustín? ¿Cómo va? Bienvenido. ¿Qué tal, Hugo? ¿Cómo estás? Gracias por el llamado. Al contrario, ¿qué ves en este horizonte de cierre de año y de comienzo de la segunda mitad del gobierno de Milei? Bueno, estamos viendo que sin ser un político profesional, más aún habiendo sido un outsider antipolítica, Javier Milei se ha convertido en el único líder político que existe verdaderamente en Argentina. Y esto es realmente impresionante. Creo que si uno lo hubiese dicho hace 2 años, hubiésemos creído que era una broma incluso hasta de mal gusto. Es decir, el líder antipolítico se convierte en el único líder político del país. Lo que ha generado Milei es una ruptura total y completa del sistema establecido durante las últimas décadas en Argentina. Lo ha roto por completo. En el buen sentido para aquellos que nos oponíamos a ese sistema, por supuesto, y en el mal sentido para aquellos que sacaban ventajas y privilegios del mismo. En términos económicos, por ejemplo, rompió la idea de que el Estado estaba habilitado para gastar lo que le viniera en gana, aún a costa de imprimir papel moneda, generando inflación, aún en costa de endeudar a los argentinos y aún a costa de incrementar impuestos. En términos políticos, rompió el sistema de partidos. Fíjate, si lo ves de cerca, el peronismo se convirtió en un partido provincial, nada menos que el peronismo. Quedó recluido a la provincia de Buenos Aires y algunas otras provincias menores de la Argentina. La Unión Cívica Radical, otra fuerza histórica de la República Argentina, ha desaparecido prácticamente por completo. Y el PRO, que fue la gran fuerza que inspiraba cambio en este siglo, quedó reducida a la ciudad de Buenos Aires sobre todo y un poco Entre Ríos, aun cuando es aliado en muchos casos de la Libertad Avanza. Así que económicamente, políticamente, la ruptura ha sido total y completa, incluso desde el punto de vista comunicacional, Hugo. La lógica comunicacional de la política vivió un antes y un después con Javier Milei. La idea de que la campaña política se hacía a través de medios de comunicación tradicionales y a través de una militancia que comunicaba al líder político con las masas en el terreno, ya no es tan así. Hoy las redes sociales, que fueron las que catapultaron a Javier Milei a la política, son, digamos así, el as bajo la manga que cualquier político en el país tiene que tener y que la oposición todavía no termina de entender. Y en términos culturales, por último, la cultura del estatismo, la cultura del Estado presente ha sido rota también en favor de la cultura libertaria, en una cultura de derechas, si lo querés así, basada en la libertad individual, la responsabilidad, el trabajo duro y el ahorro, que sobre todo ha calado hondo en la juventud, tal como lo acabamos de constatar en un estudio que llevamos adelante con la Fundación Faro para cerrar este año, y nos asombramos con los resultados que mostraban que la juventud en Argentina sobre todo es el grupo que ha girado fuertemente hacia la derecha. Con lo cual, para resumir, Hugo, lo que representan estos 2 años de Javier Milei es una ruptura total y completa con el sistema decadente que nos llevó a una crisis interminable durante las últimas décadas. ¿Por qué para ustedes o dónde encuentran, ¿no?, esa respuesta? ¿Por qué los jóvenes son los que terminan, sobre todo o mayoritariamente tal vez, comulgando más con las ideas que propone Javier Milei?
Mira, es buenísima tu inquietud, Agus. Nosotros lo vemos a través de gráficos y encontramos que la ruptura se da en el año 2020 sobre todo. Ahí pasan varias cosas. En primer lugar, una pandemia. ¿Qué tiene que ver la pandemia con girar hacia la derecha? Bueno, que la pandemia nos empujó a la lógica de las redes sociales. Hasta entonces, los jóvenes se formaban políticamente, sobre todo en la escuela, en la universidad, en el contacto con los medios tradicionales. A partir del 2020, todo ese mundo se desplazó fundamentalmente hacia la lógica de las redes sociales, y en las redes sociales era el único lugar donde la derecha era relativamente fuerte. ¿Por qué era fuerte? Porque estaba excluida de facto de todos los otros ámbitos. Nosotros no teníamos presencia ni en las escuelas, ni en las universidades, ni en los medios de la cultura oficial, ni en la prensa tampoco, con lo cual nuestro premio consuelo al final fue el mejor de todos, que fue las redes sociales. Adicionalmente, en el año 2022, Elon Musk compra Twitter, lo transforma en X, cambia las reglas de lo que se puede decir en las redes sociales, y con la victoria de Donald Trump en el año 2024, todas las otras redes sociales le siguen al formato Elon Musk, liberan la comunicación política de las redes sociales, admitiendo que estaba siendo brutalmente censurada con un sesgo izquierdizante. Esto lo va a hacer, por ejemplo, Mark Zuckerberg en un video que se hizo público acusando a la administración demócrata anterior de censura, y mucha presión para con la empresa Facebook, Meta. Entonces empezaste a ver una libertad que no existía antes. Te pongo un ejemplo: el Gordo Dan venía de ser censurado sistemáticamente. El Gordo Dan debe haber tenido por lo menos 20 cuentas distintas de Twitter, cuando era Twitter, no X. Debe haber tenido 10 cuentas distintas de Instagram. En mi caso, por ejemplo, yo tuve problemas legales con Meta porque me censuraban Instagram todo el tiempo, y a partir del año 2024 eso dejó de acontecer. Este fenómeno, Agustina, que te estoy señalando, no es solo de la Argentina. Así se explica, por ejemplo, la reciente victoria de Kast en Chile. Así se explica la irrupción fenomenal que ha tenido Vox en España en las últimas elecciones en Extremadura. También el triunfo de Trump tuvo gran apoyo de la juventud. Ni hablar, por ejemplo, el de otros políticos como los bolivianos, cuando vieron con Paz a la cabeza un cambio de régimen en el mes de octubre. Entonces esto está pasando en todas partes. Yo te diría, lo principal acá, Agustina, es que las redes sociales, que fueron siempre la trinchera de las derechas, de un día para otro se convirtieron en la piedra de toque del poder político. Y es interesante, Agustín, porque lo que pasa desde los 60, 70 hasta entrado este siglo, ¿no?, que era la atmósfera de izquierda, el progresismo de izquierda, de repente cambia por un montón de razones, incluso a nivel regional, con los gobiernos que se eligen últimamente, pero también con una lógica de comunicación disruptiva, y tal vez con este escenario donde aparecen, por ejemplo, algunos personajes como Pitu Salvatierra. Quiero que veamos un informe que hizo Luis Gasulla a propósito, para preguntarte la opinión sobre todo de la matriz cultural que vos describís. A ver. Estamos muy contentos, nos llena de orgullo que haya un compañero de una villa, el Ciego Oculta, que va a entrar a la legislatura y que va a defender los intereses de los más de 300.000 villeros que tiene la ciudad de Buenos Aires. Sí, por supuesto que tengo una responsabilidad por el sector del que provengo, que es una villa de emergencia. Soy un villero. Por primera vez en la historia de la legislatura de la ciudad de Buenos Aires va a haber un habitante de una villa sentado en una banca. Hemos construido 4 comedores, 8 cooperativas, que nos está costando un montón sostenerlas, que damos el alma, la vida, la sangre que tenemos para que esas cooperativas sigan vivas, porque si fuera por este modelo económico ya las tendríamos que haber cerrado. ¿Sabes a quién estaba buscando? A Pitu Salvatierra. No, no se cuenta. Él no trabaja más acá. ¿No trabaja más? No. ¿Hace mucho? Sí. ¿Mucho tiempo? Este es el comedor del Pitu, ¿no? Sí. ¿Pero no está el Pitu? No. ¿Y quién está? ¿No Está lo maneja Débora, más? pero tampoco no se encuentra en este momento. Ah, Débora. Sí. Porque tenía 8 comedores y 6 cooperativas, una cosa así. No. El único comedor que nosotros sabemos que tiene él es este. Pero él ahora no está en este momento. Y ni la dueña, la jefa. Y el Pitu hace mucho que no está en el comedor. Sí. Claro, bueno, tenés así, mirá, derecho. esa calle. El comedor está en el fondo. Estuve al lado de Subiría. Estuve en el comedor y no estaba. Me dicen de que no está desde hace un año.
Claro, él Salvatierra. está su mujer. Claro, exactamente. Débora. Sí, Claro. Débora. Pero acá figura la cooperativa 8 de diciembre. No, ellos te No. ponen para que Para- ponerle una suposición. Me compré un televisor y vos me lo venís a entregar, yo pongo esta dirección. Me llamás por teléfono, que vivo allá, vos no vas a entrar hasta allá. Ok. Entonces todos piden de referencia, ponen esta. ¿Entendés? ¿Y lo conocen a Salvatierra? Sí, sí. Pero se separó de la mujer y después se fue. No está más en la villa. No está más. en la villa. No está más. en la villa. Lisandro de la Torre 1869, aquí en estos monoblocks, en el barrio de Mataderos, Ciudad de Buenos Aires, inscribía y facturaba Alejandro Pitu Salvatierra al Ministerio de Desarrollo y Hábitat de la Ciudad de Buenos Aires en los tiempos de Horacio Rodríguez Larreta. Pero acá también, varios de sus familiares inscribieron una cooperativa. Hola, Alejandro Pitu Salvatierra, lo estaba buscando. No, no vive acá. ¿No vive más acá? No. ¿Pero vivió acá antes? Sí, de chiquito. De chiquito. ¿Y vos sos familiar? Soy el sobrino. ¿Y hace cuánto que no vive más acá? Y más de 10 años. Se fue a vivir hace un tiempo a la villa y después de la villa se fue para el interior y después se fue ahí. Ahora no está más en la villa. Ya no vive más acá. Villa Madero, Partido de la Matanza. Del otro lado de esta cuadra está la avenida General Paz. Esto es provincia de Buenos Aires. Sin embargo, el legislador electo por la Ciudad de Buenos Aires, Alejandro Pitu Salvatierra, se mudó meses atrás a Villa Madero, en este chalet impresionante con pileta, con varios ambientes, ubicado a metros de la avenida General Paz. ¿Sabes que estaba buscando al Pitu Salvatierra? Mirá, yo trabajo acá, pero él no vive acá. ¿No vive acá? ¿Lo conoces? No, o sea, lo conozco tipo de verlo en la tele, pero no lo conozco así en persona. Pero vos me decís que no estuvo nunca acá en esta casa. Si estuvo acá o no, no sé. Yo te digo que estuvo. ¿No vive, no alquila acá? Mira, siéndote sincero, te voy a decir las cosas tal y como son. Él acá no está. Y vive legalmente allá porque él es dueño allá. ¿Allá dónde? ¿En la villa? Claro. Él es dueño, él es dueño. ¿En de el una comedor? Claro. No es dueño del comedor, pero es dueño de una casa cerca del comedor, del Zoom. Sí, Vos sabés. sí. Sí. Pero ahí no lo encontré por ningún lado. No, me dicen que vive acá. ¿Sabes lo que pasa? Él no está allá porque él se separó de su exmujer. Sí. Se separó de su exmujer y su exmujer lo mandó a freír churros, básicamente. ¿Y acá que vive? ¿Con la novia? No. Bueno, viene de vez en cuando. Lo tengo al Pito acá sentado, habla desde un sector más popular, nosotros somos más clase media, tampoco llegamos a fin de mes. Hijos de mí. ¿En serio? No. Estamos cagando de Ah. hambre. Flaco, 3 días llovió, 3 días seguidos en esta ciudad llovió, no se podía caminar en el sur de la ciudad de Buenos Aires. Agustín, ¿qué ves ahí en este informe? Bueno, veo a los típicos empresarios de la pobreza. No nos olvidemos que el modelo político que defiende esta gente nos llevó a un país con 57% de pobres. Cuando levantamos la alfombra y vimos lo que realmente había detrás de todo el humo kirchnerista. 57% de pobres, es decir, ellos amaban tanto a los pobres que los multiplicaban. Y la gran pregunta es ¿por qué les conviene que haya pobres? Fundamentalmente por dos motivos. Por un lado, porque son sus clientes fundamentales. ¿Qué le venden a ellos al pobre? Políticas públicas. Y cada política pública fue durante el kirchnerismo una excusa para la corrupción. Cuanto más pobres habían, más Estado presente. Cuanto más Estado presente, más caja. Cuanto más caja, más dinero para ellos, para que terminen viviendo en ese tipo de casas y dándose los lujos que ya todos bien le conocemos. Y en segundo lugar, Hugo, porque la pobreza es un estado de penuria
que se presta a la manipulación política. El pobre es un indefenso frente a las ratas de los políticos que les terminan manipulando a su antojo para perpetuarse en el poder, tratándolo no como seres humanos, sino como cosas. Ellos siempre han visto a los pobres como seres humanos de inferior calidad. Ellos no han visto dignidad en la pobreza. Ellos cada vez que sacralizaban la pobreza era para mantenerlos en ella. Por eso empieza el informe, que me pareció fenomenal, a este sujeto, Pitu, tirando su currículum, y su currículum era ser villero, como si ser villero fuese una condición sacra para la política. Al contrario, la cultura del villero es la que tenemos que erradicar de la Argentina. Todo ser humano es digno ontológicamente, pero no toda condición de vida es conveniente. Nosotros equivocamos ambos conceptos y terminamos dignificando una condición de vida que no debemos promover. Lo que debemos promover son las políticas para que esa gente pueda vivir conforme al bienestar que merece, y eso es lo que el kirchnerismo nunca hizo, porque nunca le convino sacar a esa gente de la pobreza. Cosa que durante Milei, hay que dar el dato, la pobreza bajó al 31% en solo 2 años, de 57% a 31% en solo 2 años. Los libertarios no queremos pobreza, amamos a los pobres, como los amamos, no los multiplicamos, queremos sacarlos de la pobreza, y eso es lo que se ha estado haciendo en estos 2 años. En ese sentido, en términos políticos, ¿cómo ves el futuro, ¿no? O el 2026 en términos políticos para el gobierno? Y también cómo analizás lo que ocurrió en los últimos días, que no es un dato menor. Se votó el presupuesto, se le dio sanción definitiva, y por primera vez desde que llegó al poder, La Libertad Avanza logró, a pesar de no tener una mayoría o la mayoría propia, logró construir una mayoría en el Senado, que era hasta ahora la cámara más adversa para La Libertad Avanza. Mirá, yo te diría, Agustina, de que todo el sistema público ha sido adverso en estos 2 años, y eso es algo que todavía no llegamos a dimensionar. Todo lo que hizo Milei en 2 años, que fue muchísimo, la cantidad de reformas estructurales se cuentan de a cientas. Milei siempre habla de que incluso la cantidad de reformas que han logrado hasta ahora incluso superan a las reformas de la década del 90. Esa cantidad astronómica de reformas lo hizo con un mínimo de poder. Fíjate, Milei no tiene un solo gobernador. No ha tenido intendentes, salvo el intendente de 3 de febrero que finalmente pasó a La Libertad Avanza, pero no era original de La Libertad Avanza. No ha tenido jueces, no ha puesto jueces. Ha tenido apenas un puñadito de representación legislativa, 9% en el Senado, 15% en la Cámara Baja, y con tan poco ha hecho demasiado. O sea que la pregunta es buenísima, porque la pregunta es, ¿qué se puede esperar ahora donde Milei ya no tiene un puñadito de senadores, sino que tiene 21, y donde no tiene un 15% de representación en diputados, sino que tiene, si no me fallan las cuentas, 96 diputados? Ahora ya no solamente puede espantar el fantasma de un juicio político, que ya no corre más, y acordate, en estos últimos 2 años, cada 3 meses volvía a surgir la hipótesis de que se venía un juicio político. Puede, por ejemplo, no solo ahora sostener un veto, sino impulsar las propias reformas de segunda generación del programa libertario, que es lo que empezamos a ver ahora mismo. Entonces, ¿qué significa esta aprobación del presupuesto? Significa previsibilidad, significa legitimidad para el ajuste fiscal, que en otro momento se podría haber acusado de que simplemente estaba licuando las partidas en virtud del proceso inflacionario. Pero ahora que ya está establecido en un presupuesto 2026 que ha sido convalidado por el Poder Legislativo, está claro que el programa económico de Milei, cuyo punto fundamental se llama equilibrio fiscal, está revestido de toda la legitimidad republicana que necesitaba. Así que es un hito muy, muy importante. Agustín, me gustaría invitarte a ver este pequeño informe que habla de un tema que también siempre estuvo muy presente en los últimos años, décadas, en la política, que tiene que ver con las promesas incumplidas, particularmente con un tema muy sensible como es la salud, en este caso en Villa Gesell. Mira. Lo que ves detrás mío es el Hospital Subzonal de Villa Gesell. Aquí, en octubre del 2018, se anunció un mega hospital público que dependía del municipio de Villa Gesell. 7 años después, así está. Supuestamente la construcción iba a durar 2 años. Fíjate lo inmenso que es este lugar.
Este hospital iba a atender la salud pública de los geselinos. Está abandonado, las vigas quedaron descubiertas, los pozos prácticamente ciegos son un peligro. Acá se puede meter cualquiera y cualquiera también puede encontrar la muerte. Clarisa, ¿cómo es la historia de este hospital que está abandonado? Este hospital se anuncia previo a una campaña electoral en octubre del 2018, una obra que planificaban terminarla en 2 años, imposible con recursos municipales. Hemos aportado a todos los vecinos para que esta obra avance, pero esta obra ha avanzado durante las últimas elecciones en un pequeño tramo previo a la elección. Son recursos realmente muy importantes que la provincia tiene que poner mientras el gobierno nacional aplica el ajuste sobre todas las provincias argentinas. Ustedes ya me conocen, anuncio cuando tenemos las cosas en concreto. Que avanzamos también en trabajar en conjunto para tener el nuevo hospital provincial subzonal de agudos, Carlos Gesell. Bien modelo kirchnerista, donde las obras no se terminan, donde no se termina nada y un intendente que ha basado su gestión siempre en mentiras. Cuando anuncian la última licitación, en el momento que anunciaban la licitación teníamos la terapia intensiva del hospital cerrado por falta de insumos. Un intendente que amplió la planta política, sigue generando secretarías, direcciones, cuando en todo el país se achica. Cuando todos los argentinos estamos haciendo un esfuerzo enorme para sacar el país adelante, este intendente aumenta el gasto político a costa de presionar al comerciante, al vecino. Vos ten en cuenta que nuestra tasa va a aumentar casi el doble de lo que estamos pagando. Intendente, ¿qué pasa con las tasas municipales? Ya, se mandó el proyecto que está en el Consejo Deliberante con un incremento en las tasas municipales de un 40%, y la verdad que venimos de un año muy complicado donde el gobierno nacional no aporta los recursos que tiene que aportar a la provincia de Buenos Aires, y eso tampoco llega a la municipalidad. El impuesto que generaron ahora de ingresos brutos del 5% termina liquidándote, o sea, es como un socio encubierto que tenés adentro de tu propio negocio. En el tema seguridad, en este local tuvimos durante 45 días 4 robos ya. ¿4 robos? 4 robos en Acá 45, en Villa Gesell, de los cuales la seguridad no funcionaba. No tienen combustible, no tienen personal, de noche no trabaja casi todo el mundo. Nosotros tuvimos que terminar, como ese impuesto, viste que estamos hablando, poniendo persianas en todo el local, cuando Gesell no vivía de esa forma. Hoy nosotros bajamos a la noche una persiana, eso nos significó poner arriba de los 6 millones de pesos, más los vidrios, más lo que nos robaron. Todas esas son las cosas que te terminan matando como privado. No es así, es mentira lo que dicen. Obviamente que hay inseguridad, como lo hay en todos lados, y que hay delito también, hay delito. Pero nosotros aquí tenemos un gran equipo, una gran secretaría que coordina con la policía de la provincia, donde se redujo la planta política, se congelaron los salarios de los funcionarios políticos, y bueno, esto aún así no alcanza para equilibrar las cuentas municipales, porque tenemos una fuerte demanda en salud que creció un 30%. En este año. A pesar del mega impuestazo en las distintas áreas del presupuesto del 2026 que repercute en los comerciantes de Villa Gesell, la propuesta de salud pública quedó así, abandonada. Este es el hospital subzonal de Villa Gesell. Hace 5 años se tendría que haber inaugurado. ¿Qué pasó con ese hospital? Bueno, pronto lo vamos a construir. Una decisión que tomó la municipalidad en su momento y que ahora ya lo licitó la provincia, así que si querés venir... ¿En cuánto cree que va a estar terminado? El plazo son 2 años y se va a empezar a construir seguramente ya el año que viene. O sea, en el 2027 ese hospital estaría terminado. Una primera etapa, son 7.000 metros y esta primera etapa son 2.000 y pico de metros. Agustín, queríamos... Promesas incumplidas, claro, ¿no? Decíamos, y con un tema muy sensible, porque la verdad es que es un hospital que la gente necesitaba, claro, que lo pedían y que nunca se hizo. Claro, mostrarte el ejemplo de una persona y de una obra, ¿no? Como una síntesis de lo que estamos conversando, de algún modo. Mira, fíjate que no les importa la gente, a ellos la gente no les importa realmente, por eso simulan
que les interesa el hospital solo cuando hay periodo electoral, pasa ese periodo y ya no les hace falta que la gente los considere porque ya pasó el momento de abrir las urnas. Entonces detienen todo y ¿qué hacen a continuación? Le echan la culpa a que el gobierno nacional no les envía más partidas. Pero cuando decimos que el gobierno nacional tendría que enviarle más dinero a la provincia de Buenos Aires, tenemos que entender que lo que están pidiendo es que la gente pague más impuestos para enviarle a la provincia de Buenos Aires. Y eso es inviable en la Argentina del año 2025, eso se podía hacer en todo caso cuando gobernaba el kirchnerismo, que te metían impuestos directos o te metían impuesto inflacionario, que es un tipo de impuesto encubierto. Eso ya no va más. Las provincias, Hugo y Agustina, tienen que hacer su propio ajuste. Cuando uno lo ve esto en números es impactante. El tamaño del Estado en términos de gasto sobre PBI en la Argentina del año 2023 rondaba el 40%. ¿Esto qué significa? Que el 40% del Producto Interno Bruto se gastaba en funciones estatales, en el sector público. En el año 2025 eso ha sido reducido al 31%. Pero la inmensa mayoría de ese porcentaje tiene que ver con los ajustes del Estado nacional, no con las provincias y no con los municipios. Claro, ¿por qué no con las provincias y no con los municipios? Porque la Libertad Avanza es un proyecto político nuevo, es un partido político flamante que no tiene todavía gobernadores, ni alcaldes, ni intendentes, quiero decir. Entonces, cuando llegue el momento de poder hacerse de los poderes provinciales y municipales, el ajuste tiene que seguir el programa de la Nación para que todo este ciclo virtuoso de ajuste vea por fin sus máximas luces. Ya hemos visto algunas. Ustedes fíjense lo que pasó, por ejemplo, con la inflación, que siempre hay que repetirlo. Veníamos de una inflación que rondaba el 210% anual, reduciendo el gasto público, equilibrando las cuentas. La inflación va a cerrar este año en torno al 30%. Sigue siendo muchísimo, pero es mucho menos de ese 210% que hizo de la Argentina un verdadero infierno inflacionario. La pobreza, recién lo mencionábamos, 57% cuando asumió Milei. Ahora 31,6%. El desempleo está bajando también. El riesgo país está en 580 puntos versus 2.300 que llegamos a tener en el año 2023. Se está desendeudando la Argentina. Hay 40.000 millones de dólares menos de deuda pública neta. Entonces las cosas se están haciendo bien porque el Estado Nacional encontró una política fiscal que servía. Cuando esta gente te pide que le mandes más dinero, en realidad están yendo a contramano de lo que hay que hacer, que es ajustar las cuentas públicas de los estados provinciales. Agustín, cuando desde la oposición sobre todo agitan las banderas de que la derecha es insensible, que ustedes son duros y que no contemplan cuestiones sociales, ¿qué le respondes? Mirá, me gustaría con la Fundación Faro próximamente hacer un estudio en Argentina, imitando uno que se hizo en Estados Unidos. Se hizo un gran estudio en Estados Unidos donde midieron la solidaridad de las personas, comparando entre la solidaridad declamativa, es decir, cuando uno expresa solidaridad simplemente con palabras, y la solidaridad puesta en práctica, es decir, con actos concretos. Y lo que encontraron en Estados Unidos es que las personas de derechas eran mucho más solidarias en términos prácticos y mucho menos solidarias en términos verbales. Y al revés, las izquierdas eran mucho más solidarias en términos del discurso público, pero cuando había que ir a la práctica concreta, la izquierda o los individuos de izquierdas no eran solidarios en absoluto. Esta lógica se traslada a las fuerzas políticas. Sí, por supuesto, el kirchnerismo siempre ha tenido un discurso en favor de los pobres, pero otra vez, un discurso culturalmente muy peligroso, que era el de la sacralización de la pobreza. Era la idea de que en la pobreza había virtud moral. Esto es muy rusoniano. Esto más aún es muy a lo Robespierre, es muy Revolución Francesa. El pobre es la virtud y por lo tanto el pobre tiene que ser el soberano. No,
no, en realidad nadie quiere ser pobre, tenemos que conseguir políticas que funcionen para sacar a las personas en la pobreza y no para que los pobres se multipliquen. Durante el kirchnerismo, objetivamente, esto está medido, el pobre se multiplicó en la Argentina. Durante el mileísmo, esto también está siendo medido, el pobre dejó de ser pobre, por lo menos en una medida impresionante que va del 57% al 31%. Entonces, al final del día, Hugo, una cosa es el discurso público y otra cosa son los actos concretos. En los actos concretos, la Libertad Avanza está sacando a los argentinos de la pobreza. Recién mencionabas el tema de los gobernadores, ¿no? Y ahí me gustaría consultarte qué ves particularmente para este 2026, porque si bien es verdad que en algún momento había un vínculo, no sé, más complicado, hoy hay otro diálogo. Allí obviamente fue importante también Diego Santilli, que se reunió con cada uno de ellos. Eso tal vez se pueda llegar a traducir en el Congreso. ¿Qué estás viendo en ese sentido del vínculo entre el gobierno nacional y cada uno de los gobernadores? Mirá, yo te sumo una variable que no es menor, que es la propia incorporación de Milei en la batalla política. Lo que dijiste sobre Santilli es muy preciso. Es una persona con mucha experiencia política que está haciendo un gran trabajo y va a hacer un gran trabajo en lo que viene, pero yo le sumaría el factor Milei. A Milei no le gustaba considerarse como parte de la batalla política. Él siempre decía, lo que más me gusta hacer es batalla cultural, pero donde yo estoy sobre todo liderando es la batalla por la gestión. Y la batalla política quedaba para Karina Milei, para Martín Menem, para la gente que estaba haciendo la lucha política, por ejemplo, en diputados, en el Senado, etc. Bueno, cuando pasó lo que pasó en septiembre, Milei entiende que él tiene como líder político, insisto, el único líder político que hoy existe en la Argentina, no podía no hacer política. Entonces, todos esos destratos que acusaban los gobernadores en los últimos 2 años, donde se ofendían porque no tenían reuniones directas con Milei, o porque Milei iba a sus provincias y no pasaba a reunirse con ellos, bueno, cosas que vimos y que las podemos juzgar de distintas formas, eso yo creo que ha quedado ya en el pasado porque Milei empieza a entender que si bien él es un outsider político, hoy al mismo tiempo tiene que convivir con el hecho de que es el único líder político en el país y va a tener que ponerse los pantalones de líder político y ya se los ha puesto. En octubre mostró que se podía, digamos, poner la política también al hombro. Bien, clarísimo. Agustín, interesantísimo, como siempre, conversar con vos. Te agradecemos mucho. Gracias. Gracias a ustedes. Bueno, feliz año. Feliz año. Espero que tengan un grandioso 2026. Igual. Un abrazo. Saludos. Muchas gracias. Muchas gracias. Un abrazo. No quiero que cierres este video sin antes contarte que mi más reciente libro, titulado Generación Idiota, ya se encuentra disponible en las más importantes librerías de toda América y de España también. Además, podés encontrarlo a través de Amazon en el link que te dejo en la descripción de este video. Mi trabajo se financia única y exclusivamente a partir de las donaciones libres y voluntarias de aquellos que valoran mi trabajo. Si quisieras colaborar económicamente conmigo, te invito a hacerlo uniéndote en mi comunidad de Patreon, siguiendo el link que se encuentra en la descripción de este video, o bien uniéndote a la comunidad de YouTube haciendo clic en el botón Unirse. Si no pudieras colaborar económicamente, no te preocupes, hay muchas otras formas de ayudar. Por ejemplo, difundiendo este video, poniéndole like, dejando tu comentario, suscribiéndote a este canal y activando la campanita.